Artículo 424-1, 424-2, 424-3, 424-4, 424-5, 424-6, 424-7 y 425. Todos esos artículos están derogados. Artículo 426. Servicios excluidos. Cuando en un establecimiento de comercio se lleven a cabo actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering y el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas, se entenderá que la venta se hace como servicio excluido del impuesto sobre las ventas IVA y está sujeta al impuesto nacional al consumo al que hace referencia el artículo 512-1 de este estatuto. Parágrafo. El presente artículo no aplica para los contribuyentes que desarrollen contratos de franquicia, los cuales se encuentran sometidos al impuesto sobre las ventas IVA. Artículo 427. Pólizas de seguros excluidas. No son objeto del impuesto las pólizas de seguros de vida en los ramos de vida individual, colectivo, grupo, accidentes personales, de que trata la sección 2 del capítulo 3 del título 5 del libro 4 del Código de Comercio, las pólizas de seguro que cubran enfermedades catastróficas que corresponda contratar a las entidades promotoras de salud cuando ello sea necesario, las pólizas de seguros de educación preescolar, primaria, media o intermedia, superior y especial, nacionales o extranjeros, tampoco lo son los contratos de reaseguro de que tratan los artículos 1134 a 1136 del Código de Comercio. Artículo 428. Importaciones que no causan impuesto. Las siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas. A. Literal derogado. B. La introducción de materias que van a ser transformadas en desarrollo del plan importación-exportación de que trata la sección segunda del capítulo 10 del Decreto Ley 444 de 1967. C. La introducción de artículos con destino al servicio oficial de la misión y los agentes diplomáticos o consulares extranjeros y de misiones técnicas extranjeras que se encuentren amparados por privilegios o prerrogativas de acuerdo con disposiciones legales sobre reciprocidad diplomática. Tratándose de franquicias establecidas para vehículos de acuerdo con las disposiciones legales sobre reciprocidad diplomática, el beneficio es personal y transferible dentro del año siguiente a su importación. En el evento en que se transfiera antes del término aquí establecido, el impuesto sobre las ventas se causa y debe pagarse junto con los intereses moratorios a que haya lugar, calculados de acuerdo con el artículo 634 de este estatuto, incrementados en un 50%. D. Las importaciones de armas y municiones que se hagan para la defensa nacional. E. La importación temporal de maquinaria pesada para industrias básicas siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se consideran industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica y obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno. El concepto de maquinaria pesada incluye todos los elementos complementarios o accesorios del equipo principal. F. La importación de maquinaria o equipo siempre y cuando dicha maquinaria o equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios. Abro paréntesis, la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión, cierro paréntesis, y los destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya celebrados, esta
exención deberá reflejarse en un menor valor del contrato. Asimismo, los equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del Protocolo de Montreal. G. La importación ordinaria de maquinaria industrial que no produzca en el país destinada a la transformación de materias primas por parte de los usuarios altamente exportadores. Para efectos de este artículo, la calificación de usuarios altamente exportadores solo requerirá el cumplimiento del requisito previsto en el literal B del artículo 36 del Decreto 2685 de 1999. Para la procedencia de este beneficio, debe acreditarse anualmente el cumplimiento del monto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior y la maquinaria importada deberá permanecer dentro del patrimonio del respectivo importador durante un término no inferior al de su vida útil, sin que pueda cederse su uso a terceros a ningún título, salvo cuando la cesión se haga a favor de una compañía de leasing con miras a obtener financiación a través de un contrato de leasing. En caso de incumplimiento de lo aquí previsto, el importador deberá reintegrar el impuesto sobre las ventas no pagado más los intereses moratorios a que haya lugar y una sanción equivalente al 5% del valor FOB de la maquinaria importada. H. La importación de bienes y equipos que se efectúe en desarrollo de convenios, tratados o acuerdos internacionales de cooperación vigentes para Colombia, destinados al gobierno nacional o a entidades de derecho público del orden nacional. Este tratamiento no opera para las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Y la importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible. J. La importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida procedente del resto del mundo y cuyo valor no exceda los $200. A este literal no le será aplicable lo previsto en el parágrafo 3 de este artículo. Parágrafo. En los casos previstos en los literales A y B, el impuesto se causará si eventualmente hay lugar al pago de derechos arancelarios. Parágrafo 2. Para tener derecho al beneficio de que trata el literal G del presente artículo, en la importación de maquinaria realizada por empresas nuevas que se constituyan a partir de la vigencia de la presente ley, deberá otorgarse garantía en los términos que establezca el reglamento. Parágrafo 3. En todos los casos previstos en este artículo para la exclusión del impuesto sobre las ventas en la importación deberá obtenerse previamente a la importación una certificación requerida expedida por la autoridad competente. Parágrafo 4. Los beneficios previstos en el literal G de este artículo se aplicarán también cuando los bienes a que se refiere el mismo sean adquiridos por compañías de financiamiento comercial para darlos en arrendamiento financiero o cuando sean entregados a un patrimonio autónomo como garantía de los créditos otorgados para su adquisición, así como para los contribuyentes que estén o se sometan al tratamiento previsto en la Ley 550 de 1999, con la condición de que los bienes sean devueltos al término del contrato de fiducia mercantil al mismo fideicomitente y el uso de los mismos se conserve durante todo el tiempo de su vida útil en cabeza de éste. Parágrafo transitorio. Para efectos de lo previsto en el literal G de este artículo, las modificaciones que en el régimen aduanero se introduzcan en relación con la figura de usuarios altamente exportadores y la denominación importación ordinaria se entenderán sustituidas respectivamente de manera progresiva por la calidad de operador económico autorizado, si se adquiere tal calidad y se reemplaza la expresión importación ordinaria por importación para el consumo. Parágrafo transitorio. Una vez vencido el término de que trata el numeral 1 del artículo 675 del decreto 390 de 2016, el beneficio de que trata el literal G del presente artículo operará para los operadores económicos autorizados de que trata el decreto 3568 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.
Artículo 428-1. Importaciones de activos por instituciones de educación y centros de investigación. Los equipos y elementos que importen los centros de investigación o desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias, así como las instituciones de educación básica primaria, secundaria, media o superior reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional y que estén destinados al desarrollo de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación, según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, estarán exentos del impuesto sobre las ventas IVA. Artículo 428-2. Efectos tributarios de la fusión y escisión de sociedades. Lo dispuesto en los artículos 319, 319-3, 319-5 de este estatuto es igualmente válido en materia del impuesto sobre las ventas. Título 2. Causación del impuesto. Artículo 429. Momento de causación. El impuesto se causa a. En las ventas en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente y a falta de estos en el momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o condición resolutoria. B. En los retiros a que se refiere el literal B del artículo 421 en la fecha del retiro. C. En las prestaciones de servicios en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente o en la fecha de terminación de los servicios o del pago o abono en cuenta a la que fuere anterior. D. En las importaciones al tiempo de la nacionalización del bien. En este caso, el impuesto se liquidará y pagará conjuntamente con la liquidación y pago de los derechos de aduana. Parágrafo. Cuando el valor convenido sufriere un aumento con posterioridad a la venta, se generará el impuesto sobre ese mayor valor en la fecha que éste se cause. Artículo 430. Causación del impuesto sobre la venta de cerveza. Derogado.